soy el estudiante de la maestría en innovación pastoral del Universitario Romiñahui. El tema que les voy a presentar es el canon del Nuevo Testamento, de la materia formación del canon, Biblia hebrea y Biblia griega, para el docente del Magíster José Adrián Jiménez Moncayo, año 2025. Mi nombre es Jean-Pierre Arias y en este video voy a explicarles cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, utilizando un modelo de tres aspectos: el ontológico, el funcional y el formal. Este modelo nos permite entender desde la inspiración divina de los textos hasta su aceptación definitiva por la Iglesia. Introducción al canon del Nuevo Testamento. Es la colección de 27 libros reconocidos como inspirados por Dios y normativos para la fe cristiana. Para comprender cómo llegó a formarse, usamos tres perspectivas complementarias: el aspecto ontológico, que explica el origen divino de los textos; el aspecto funcional, que muestra cómo la iglesia primitiva los reconoció como autoridad; y el aspecto formal, que describe cuándo y cómo fueron oficialmente ratificados. Este enfoque nos permite ver el canon no como una decisión humana aislada, sino como un proceso guiado por Dios y afirmado por la comunidad cristiana. Importancia del modelo. Es importante porque integra todas las dimensiones necesarias para entender la canonización. Nos muestra que los libros del Nuevo Testamento no fueron elegidos al azar, sino que tienen un origen divino, fueron utilizados por la Iglesia desde el principio y con el tiempo fueron ratificados oficialmente. En otras palabras, el modelo nos ayuda a ver la continuidad entre inspiración, reconocimiento y confirmación, como su inspiración divina, usos extendidos, enseñanza ortodoxa, recepción histórica, consolidación oficial y origen apostólico. Gracias a este modelo podemos ver cómo los libros del Nuevo Testamento fueron seleccionados arbitrariamente, sino reconocidos por su origen apostólico, su enseñanza ortodoxa y su extendido en la iglesia, reflejando una guía divina en todo proceso. Aspecto ontológico, inspiración divina. Comenzamos con el aspecto ontológico, que afirma que los libros del Nuevo Testamento tienen su origen en Dios. Esto significa que fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo por los apóstoles, como Mateo, Juan o Pablo, o por colaboradores cercanos como Marcos y Lucas en el siglo I. La autoridad apostólica era fundamental porque los apóstoles fueron testigos directos del ministerio y la resurrección de Jesús. Por eso, la Iglesia reconoció que estos escritos transmitían la revelación de Dios. Evidencia ontológicas. Podemos ver la inspiración divina en varios elementos internos de los textos. Primero, en su fuerte coherencia doctrinal, todos exaltando a Cristo y presentan el mismo mensaje fundamental. Segundo, en el testimonio de autoridades que expresan usando frases como "esto dice el Señor" o "es palabra fiel". Y tercero, el texto como segunda de Pedro 1:21, donde se afirma que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Todo esto muestra que el origen del Nuevo Testamento es divino, no meramente humano. Aspecto funcional, reconocimiento comunitario. Aquí analizamos cómo las primeras comunidades cristianas reconocieron estos escritos como autoritativos. Desde el siglo I, las iglesias leían públicamente las cartas de Pablo en la liturgia, las intercambiaban entre congregaciones y utilizaban los evangelios como base para la enseñanza de Jesús. Los padres de la iglesia, como Clemente, Policarpo y Ireneo, citaban estos libros como escritura, mostrando que fueron recibidos de manera natural y espontánea por la comunidad cristiana. Evidencias funcionales. Las evidencias históricas confirman este reconocimiento. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, las cartas de Pablo ya son llamadas escrituras. Los evangelios circulaban ampliamente y eran utilizados universalmente. Y en el fragmento muratoriano del siglo II ya aparece la mayoría de los libros que hoy forman el Nuevo Testamento. Esto demuestra que la iglesia no les dio autoridad a estos escritos, sino que reconoció la autoridad que ya poseían
por su origen apostólico. Estas evidencias históricas confirman la recepción temprana, amplia y unificada de los textos canónicos en la Iglesia, demostrando que su reconocimiento funcional precedió a cualquier formalización. Aspectos formal, consolidación canónica, que se refiere al proceso en que la Iglesia definió oficialmente el canon. Este proceso se volvió necesario debido al surgimiento de herejías como el marcionismo, que intentó establecer listas alternativas de libros. Para clasificar la doctrina, la Iglesia comenzó a definir qué textos eran auténticos basándose en criterios como la apostolicidad, la ortodoxia y el uso extendido. Estos criterios no creaban autoridad, sino que confirmaban los libros que ya habían sido reconocidos desde el principio. Eventos importantes de la historia de la Iglesia, como en el siglo 367, Atanasio publicó su carta Vestal 39, donde aparece por primera vez la lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento. Luego los concilios de Hipona en el siglo 393 y de Cartago en el año 397, ratificando esta misma lista. Desde entonces la Iglesia ha mantenido sin cambio el canon del Nuevo Testamento. Desde estos eventos, la Iglesia Universal ha mantenido la misma colección de libros, testimonios de la guía divina y el discernimiento eclesiástico. Aquí vamos a ver cómo interactúan estos tres aspectos. Cuando unimos estos tres aspectos, comprendemos mejor el canon. El aspecto ontológico nos habla de la inspiración divina, el aspecto funcional del reconocimiento histórico por parte de la comunidad cristiana y el aspecto formal de la confirmación oficial realizada por la Iglesia. Gracias a la interacción de estos tres niveles, hoy tenemos la certeza de que los libros del Nuevo Testamento son realmente inspirados por Dios y confiables transmitidos. Esta interacción, a su vez, asegura que el canon del Nuevo Testamento está apuesto por libros divinamente inspirados y fielmente recibidos por su Iglesia, contribuyendo un fundamento confiable para la fe cristiana. Conclusión final. La formación del canon del Nuevo Testamento no fue un evento aislado, sino un proceso guiado por Dios y reconocido por la Iglesia a lo largo del tiempo. Los textos fueron inspirados por el Espíritu Santo, recibidos como escritura desde los primeros siglos y ratificados oficialmente en la historia. Gracias a este proceso, la Iglesia puede afirmar con confianza que los 27 libros del Nuevo Testamento son la palabra de Dios para su pueblo. Muchas gracias.